¿Qué es algo que hiciste cuando eras más joven que te persigue hasta el día de hoy? Mi madre salió un momento, así que me encerré en mi habitación, me quité toda la ropa y empecé a bailar como un loco frente al espejo. Imagínate a Groucho Marx en la escena del espejo. Kicks, brazos estirados agitándose en señal de júbilo. Pero, ya sabes, desnudo. No sé por qué. Tenía 11 años y creo que tenía mis razones en aquel momento. Todo salió bien, y oí que la puerta principal anunciaba el regreso de mi madre, así que paré, me vestí y volví a hacer mis cosas con normalidad, aunque con las mejillas algo sonrojadas por el esfuerzo. Fue entonces cuando subió a mi habitación para decirme con delicadeza que se me veía claramente desde la calle. Mi espejo de cuerpo entero estaba justo al lado de la ventana, y mi habitación estaba en la parte delantera de la casa. Estaba en primaria y una noche mi padre se afeitó por completo la barba y el bigote. Cuando entró a despertarnos a mi hermana y a mí para prepararnos para la escuela, no lo reconocí para nada. Mi solución para tener a un desconocido en mi habitación fue entrar silenciosamente al armario y cerrar la puerta. Todavía se ríen de eso, pero vamos, ¿quién hace un cambio tan drástico de la noche a la mañana y no se lo cuenta a sus hijos? Cuando estaba en el instituto, en una de mis clases, a finales de curso, hicimos una especie de comida compartida, donde los chicos traían repostería o lo que fuera para charlar y relajarse después de los exámenes finales. Una chica trajo una bandeja de galletas con salsas en el centro. En el centro había lo que probablemente eran porciones de ganache de chocolate. Tenían muy buena pinta. Tan buena, de hecho, que me volví hacia mi amigo para hacerle una exageración descabellada y hacerlo reír. Como era un genio, le dije, tienen una pinta asquerosa, sea lo que sea que eso significara. Y como también era un genio, no me había dado cuenta de que la chica que las había horneado estaba a mi otro lado. Cuando me giré para mirarla, era obvio que solo me había oído enfatizar la palabra asqueroso. Parecía desolada. Intenté explicarle lo que había dicho, pero como la verdad sonaba exactamente a un intento de mentira, tuve que aceptar mi galleta avergonzado. Fue hace unos 15 años, y todavía me persigue. Si estás leyendo esto, te juro que las galletas tenían muy buena pinta. En mi adolescencia, solía masturbarme en la cama todo el tiempo. Mi cama tenía una tabla suelta en la cabecera que hacía un ruido metálico al masturbarme. De niña, daba por sentado que nadie podía oírlo. Resulta que todos, mis hermanas mayores, mi mamá, mi papá e incluso mi tía, que se quedaba mucho con nosotros, me oían masturbarme todo el tiempo y sabían exactamente lo que pasaba. Aprendí esto unos 4 años después de mudarnos, cuando nos juntamos y nos emborrachamos una noche, y de camino a la habitación, mi madre, borracha como una cuba, me dijo, no queremos oír el ruido de la cabecera esta noche o vas a lavar las sábanas. Todos se rieron. Yo pensé, qué asco. Y me quedé pensando en ello toda la noche. Nadie me lo dijo en el desayuno. Dios mío, qué horror. Siempre he sido muy tímido y cohibido. En primaria, me tocaba enseñar y contar. No creía ser lo suficientemente bueno para enseñar nada, así que, por supuesto, le pregunté a mi mamá qué debía hacer. Había estado jugando mucho con una armónica de juguete. Mi pasatiempo favorito era jugar a Adivina la canción con mamá, para ver si estaba mejorando. Me sugirió que llevara mi armónica y jugara a Adivina la canción para la clase. Vaya, ¿de verdad soy bueno en esto? Lo haré. Así que llegué a clase y dije, vamos a jugar a un juego. Tocaré una canción con mi armónica, ustedes díganme qué canción es. Los niños estaban muy emocionados. Imaginaciones de amigos y aceptación bailaban en mi cabeza. Caminé hacia el centro del círculo muy emocionado. Iba a Crush. Bueno, aquí vamos. Soplé como si me fuera la vida en ello. Me lo creí, maldito John Pape. Debí de haber aguantado 45 segundos antes de que la profesora me hiciera señas para que me fuera y dijera, bien hecho. Nadie podía adivinar la canción. Pero,
¿El viejo McDonald? Vamos. ¿Puedo cantar otra? Nada. La profesora dijo que me tocaba. No habría segunda canción. Regresé a mi asiento humillada. Resulta que mi madre había aprendido a adivinar el viejo McDonald, porque siempre decía que eso era lo que había estado tocando. Supongo que quería animarme. ¿Por qué me mandó a clase sin saber tocar la armónica, carajo? Es otra cuestión. Sigo sintiéndome avergonzada. No estoy segura de que mi vida social se recuperara hasta la universidad. De pequeña, fui educada en casa y no interactué mucho con chicos de mi edad hasta que empecé la preparatoria pública en 9º grado. Quería desesperadamente encajar y que me vieran como graciosa y genial, así que cuando vi que los chistes de «tu mamá» parecían hacer reír a la gente, aproveché la oportunidad para burlarme de la madre de alguien y consolidarme como una genio de la comedia atrevida. Un día, armada con un arsenal de chistes de tu mamá que había buscado en internet la noche anterior, me volví con aire de suficiencia hacia mi nuevo amigo John y le dije, «Tu mamá es tan vieja que le dije que actuara como corresponde a su edad y se murió». Al instante, el grupo guardó silencio, y John pareció profundamente incómodo. Pero entonces se le iluminó la cara, me abrazó y dijo, «Esa estuvo buena, Cogdis 88». Con una sonrisa genuinamente amable. Fue solo más tarde ese mismo día que alguien me tomó a un lado y me explicó que la madre de John había fallecido de cáncer de ovario un mes antes, y que le resultaba difícil pensar o hablar de su muerte. Me sentí mortificada, y el hecho de que John respondiera con sincera amabilidad en lugar de criticarme públicamente me hizo sentir aún peor. John era un tipo increíble, y todavía desearía que hubiera una forma razonable de disculparme con él por eso. Cuando estaba en la secundaria, a mi hermana mayor le gustaba coleccionar animales muertos y ponerlos en peróxido de hidrógeno para conservar los esqueletos. Un día, tenía un laboratorio en la preparatoria donde diseccionaban gatos, como gatos adultos completamente desarrollados. Bueno, al parecer, mi hermana realmente quería un cráneo de gato para poner en su habitación porque me pidió ayuda sin decirme qué estaba haciendo. Todavía me atormenta a menudo el recuerdo de mi hermana dándome un par de tijeras y diciéndome que cortara la cabeza de uno de los cuerpos, solo para arruinarlo y tener que hacerlo de nuevo. Ahora, cada vez que acaricio a uno de nuestros gatos, a menudo tengo ganas de vomitar porque recuerdo cómo se sentía cortar una columna vertebral con un par de tijeras baratas. De niño, me encantaba estar al aire libre y estaba jugando en la tierra mientras mi tía hacía jardinería. Aparté unas 6 lombrices y mi tía comentó que se quemarían por completo. Me horroricé, así que, como era de esperar, me las metí todas en la boca y me las comí. Mi tía gritaba y me preguntaba por qué demonios lo hacía, y al parecer mi respuesta fue que estarían a salvo en mi barriga. Esto todavía surge en las cenas familiares y nunca he podido superarlo. Estaba en una especie de feria de salud femenina en un museo cuando tenía 12 años y caminaba por todos los puestos y recogía las cosas gratis. Tenían como cepillos de dientes, pegatinas, collares baratos, dulces, etc. En un puesto recogí lo que pensé que debía ser un paquete de aluminio de loción de muestra o algo así, no le di mucha importancia. La mujer que atendía el puesto me vio y amablemente me preguntó cuántos años tenía y se lo dije. Claramente tratando de avergonzarme, dijo que no creía que los necesitara. Le pregunté por qué no y me dijo que eran condones. Miré el paquete en mi mano horrorizada, lo tiré sobre la mesa y literalmente salí corriendo. Mis padres nos llevaron a un amigo y a mí a un mercadillo. Mi amigo y yo estábamos mirando un puesto y vi una pluma muy bonita que quería comprar con mi paga. Le pregunté al tipo cuánto costaba y pensé que me había respondido algo como, no te lo puedes permitir. Dije, vale, quédatela, y me fui. Mi amigo me preguntó por qué lo hice y estaba confundido. Le pregunté qué quería decir y me explicó que me había dicho que podía quedármela gratis. No sé cómo pude malinterpretar eso, pero me sentí muy mal por mi reacción en el nuevo contexto, carita triste, y todavía me siento mal. Supongo que tenía unos 12 años por aquel entonces.
Había descubierto la masturbación el año anterior y, obviamente, se había convertido en mi actividad favorita por mucho. Pero lo nuevo para mí era el acto de masturbarme con lubricante. Fue accidental, en realidad, igual que la primera vez que me masturbé por completo y me di cuenta de lo mucho mejor que era simplemente jugar con él. Masturbarme con lubricante me dejó alucinado. El problema es que el lubricante con el que lo descubrí era jabón. Ahora bien, si alguna vez te has masturbado con jabón y te has pasado, sabes que la piel se reseca. Y decir que me pasé sería como decir que los tacos están muy buenos. En realidad, esa noche en la ducha me di una paliza en la polla como si me la hubieran robado. Sin embargo, las consecuencias no aparecieron hasta el día siguiente, y no alcanzaron su punto máximo hasta el otro. Y esto fue en medio de un viaje de 6 horas en coche con mi madre para visitar a mi hermana, que se estaba operando del cerebro. Mi pene estaba tan seco que brillaba, y cubierto de costras. Mamá finalmente me preguntó en el hospital por qué seguía yendo al baño, me estaba echando agua para intentar calmar el ardor y la picazón, y cuando se lo describí, le preguntó a mi tía, que era enfermera. Decidieron juntas que tenía candidiasis. Así también descubrí que uno de mis primos varones solía tener candidiasis en el pene cuando era adolescente. Así que mamá me compró una crema antipicazón, y cuando se lo contó a papá, él dijo que probablemente era el nuevo detergente para la ropa que habíamos usado, porque su pene también estaba brillante. Todavía no sé si me estaba encubriendo o si también se había masturbado con jabón o qué. Cuando tenía 10 años pedí una GBA para mi cumpleaños. Mi error fue que, con las prisas, no mencioné a qué juego quería jugar. Mi padre acabó regalándome un juego de disparos arcade y le dije que no lo quería ni me gustaba. Cuando se lo dije, respondió con un "ay", me pareció genial, en uno de los tonos más dolidos que le he oído nunca. Sé que probablemente no lo recuerda, pero cada vez que lo pienso, que es a menudo, me siento fatal. Solo escribir esto me dan ganas de llorar. Es lo único que desearía poder cambiar si tuviera la oportunidad. Sé que probablemente a los demás no les parezca tan malo, pero mi padre es uno de los hijos de puta más duros que conozco, así que saber que lo herí me duele mucho. Estaba loca por los chicos, y estaba en su apogeo cuando estaba en secundaria. Así que es bastante vergonzoso pensar en todo ese acoso raro y espeluznante. Como asegurarme de pasar por las puertas justo cuando salían de clase o por las taquillas. Pero recordando las llamadas, porque mis amigos eran igual de malos, así que todos nos apoyábamos demasiado como para llamarlos desde la casa donde estuviéramos. A veces eran llamadas de broma, a veces intentábamos hablar con ellos, a veces nuestros padres nos gritaban. Bueno, cuando tenía unos 11 años me diagnosticaron celiaquía. Eso significaba que no podía, y sigo sin poder, comer nada con gluten. Dicho esto, comer fuera de casa, salvo en mi casa y en algunos sitios selectos, se volvía un poco incómodo, sobre todo porque, para empezar, era un poco quisquilloso. 1 o 2 meses después de empezar mi nueva dieta, me invitaron a casa de un amigo para su cumpleaños. Al llegar, descubrí que habían hablado con mi padre y me habían preparado una tarrina de macarrones con queso sin gluten. Habría sido genial si no fuera porque yo, con 11 años, odiaba los macarrones con queso. Recuerdo que intenté fingir que comía mientras la madre de mi amigo me miraba, pero al final me di por vencido y evité el plato y a ella por completo. Básicamente, dejé una tarrina entera de macarrones con queso hecha específicamente para mí, y por si alguien no lo sabe, los sustitutos sin gluten no son baratos. El momento que aún recuerdo, casi 10 años después, es cuando su madre vio la olla y dijo, ¿qué voy a hacer con todo esto? Todavía me da escalofríos pensarlo por las noches. Estaba en casa de una amiga, yo soy chico, ella es chica. Mi amiga y yo teníamos 13 años entonces, como la mayoría de nuestras amigas. Ese día estábamos pasando el rato, saltando en la cama elástica y haciendo mucho calor, y queríamos ir a la piscina. Por desgracia, olvidé traer el bañador. Me da vergüenza ajena solo de escribir esto. En fin, me ofreció uno de sus pantalones cortos para que pudiera meterme en la piscina. No me importó porque ella era una marimacha, así que sus pantalones cortos probablemente parecían de chico.
Así que me dio estos pantalones cortos para ponerme y no sé por qué a nadie se le pasó por la cabeza que esto sería un problema, pero los pantalones cortos eran completamente blancos. Y como no tenía ropa interior de repuesto, me puse sin ropa interior. Así que nos metimos en la piscina, jugamos al baloncesto y todo salió bien. De repente, alguien tiró el balón fuera de la piscina, así que fui a buscarlo sin pensarlo todavía. Salgo de la piscina y de repente oigo, Ulamiller 0622. Y entonces lo entendí. Mi cuerpo, medio púber, está completamente expuesto a la vista de todos. Me tapé el pene de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Volví a la piscina e hice que todos salieran y entraran hasta que me sequé con la toalla y me cambié. En ese momento me sentí muy avergonzada, pero 10 años después es bastante gracioso pensar en cómo ninguno de nosotros anticipó el problema. No hablamos del incidente, pero de vez en cuando veo a mi amiga, seguimos siendo muy amigas, alguna menciona la historia y sabe exactamente de qué estamos hablando. Cuando estaba en cuarto grado, llegué a la ronda final del concurso de geografía de mi escuela y tuve la oportunidad de vencer a uno de los alumnos de quinto, demostrando así que era el niño más inteligente de mi primaria. La pregunta que me hicieron fue, ¿cuál es la capital de Washington? Por supuesto, grité con seguridad, Seattle. Y enseguida me di cuenta de mi error. Todavía me atormenta esa oportunidad perdida. Para mayor claridad, nunca he vivido en el estado de Washington, pero crecí en un estado vecino, así que sentí que debería haber sabido la respuesta por la proximidad. Mi vergüenza se agravó por el hecho de que esto ocurrió en la primavera de 2001, apenas un par de meses después de que un terremoto agrietara la cúpula del Capitolio en Olympia. Además, era de los que se dedicaban a los concursos de geografía, así que intenté memorizar todas las capitales de los estados. Sabía la respuesta correcta, pero me derrumbé bajo la presión. Cuando estaba en secundaria, quizá a los 12 años, fuimos de excursión a un parque temático local. En mi grupo de amigos éramos un poco raros, pero nunca nos metíamos en líos. Nos caía bien nuestro profesor, pero también nos gustaba hacerle reír. Los niños de secundaria son unos cabrones y no me imagino lo difícil que es ser profesor. Habíamos estado con él en el parque temático e intentamos que nos acompañara a las atracciones, y lo hizo. Queríamos que nos acompañara al tobogán de troncos, pero se negó porque no quería mojarse. Más tarde, con un amigo, se me ocurrió un plan, lo mojaríamos aunque no se subiera al tobogán. Pensábamos que sería divertidísimo y que nuestro profesor también se reiría. De alguna manera, lo convencimos de que nos acompañara en un paseo en barquito infantil, que era algo así como barcos piratas que daban vueltas en el agua y entraban en una cueva. Encontré un vaso de plástico vacío que le di a mi amiga. Mientras dábamos una vuelta, mi amiga recogió a escondidas un vaso lleno de agua sucia. Cuando nuestro bote entró en un túnel, lo volcó justo en la cabeza de la profesora. Al principio nos reímos triunfalmente, pero enseguida nos dimos cuenta de que nuestro profesor no se reía, estaba furioso. Creo que probablemente soltó una palabrota y se quedó allí sentado, furioso, el resto del paseo. Sabíamos que la habíamos cagado a lo grande, pero nos daba vergüenza hablar, así que ni siquiera nos disculpamos. Nos quedamos todos sentados en un silencio incómodo hasta el final del paseo. En cuanto bajamos, se marchó hecho una furia sin decir palabra. Nos sentimos tan mal que no queríamos volver a verlo más tarde, pensamos en escaparnos y no reunirnos con el resto de la escuela en los autobuses al final del día. Por supuesto, volvimos y no fue tan malo como pensábamos, la profesora no volvió a mencionar el incidente. Me estremezco y me siento muy avergonzado cada vez que recuerdo ese día. No sé qué estábamos pensando. Años después, supe que nuestro antiguo profesor dejó su trabajo por estrés. Sé que no fue por nosotros, pero aún me siento culpable. Bueno, allá vamos, me pongo a llorar cada vez que pienso en eso. Debe haber sido la peor cagada de mi vida. Cuando estaba en mi último año de instituto, había una chica muy delgada que me interesaba. Me hice amiga de ella y hablando de ella me enteré de que tenía anorexia. Todos los que sabían del tema intentaban ayudarla a su manera, incluyéndome yo. Hacía todo lo posible por hacerla reír, ayudarla con el trabajo, etc. Entonces, un día, dejó de venir.
Su cuerpo se había debilitado tanto que tenía que quedarse en casa para que la vigilaran las 24 horas y sus abuelos pudieran cuidarla. ¿Por qué sus abuelos? Porque su madre murió cuando era muy pequeña y su padre no no quería cuidarla. Así que cuando supe que tenía que quedarse en casa, me ofrecí a llevarle la tarea. Estaba muy lejos de donde yo vivía, teniendo en cuenta que solo tenía una moto. Todos me decían que podían encontrar a alguien más, pero yo estaba demasiado enamorado. Cuando le entregaba la tarea, casi siempre estaba en su habitación durmiendo, y su abuelo me contaba lo que le estaba pasando en el hospital y cuando fue al psicólogo, dejándome llorando de camino a casa. Empezó a mejorar y le permitieron volver 2 días a la semana al colegio. Los elegí como la oportunidad perfecta para confesarle a esta pobre chica que tenía tanto que afrontar. Por supuesto, se negó. Y dejé de hablarle e interactuar con ella. Mi maldito trasero se compadecía demasiado de sí mismo como para intentar ser una persona decente. Finalmente recibí un mensaje suyo: gracias por encargarte de mi tarea, pero ya lo he arreglado con el colegio para que no tengas que preocuparte por ella, carita sonriendo. Todavía lo conservo y lo leo a veces para recordar no volver a hacer algo así. No es mi historia, pero esta era mi mejor amiga del instituto. Estábamos en penúltimo año de instituto, y un día el hermano pequeño de una compañera se ahorcó. Fue nuestra compañera quien entró y lo encontró. Seguía yendo al instituto hecha un mar de lágrimas y disgusto, comprensiblemente. Estaba en la misma clase de primera hora que mi amiga, que no tenía ni idea de lo que había pasado, y algunas de sus amigas la consolaban en un rincón del aula. Entonces mi amiga entró, sintió la tensión en la sala y, en broma, preguntó: ¿quién murió? La sala lo miró horrorizada, y la niña, que lloraba, volvió a llorar. En Halloween, cuando tenía unos 7 años, fui a pedir dulces con una amiga negra. Espera, te prometo que es relevante. Yo iba disfrazado de fantasma y ella de bruja. En un momento dado, mi madre nos sacó una foto y nos dio la cámara para que la viéramos. Naturalmente, como estaba oscuro afuera, no quedó muy bien. Mi amiga dijo: «Ay, no me veo en la foto», y yo respondí: «Bueno, es porque eres negra». Lo que quería decir era que iba vestida de negro, por lo que no destacaba a mi lado, vestida con una sábana blanca. Pero como tenía 7 años y era ajena a las sensibilidades raciales, no entendía por qué se enfadó tanto conmigo y me ignoró el resto de la noche. Años después, este recuerdo me viene a la cabeza de repente y me doy cuenta de lo que ella creía que quería decir. Sigo avergonzada por eso hasta el día de hoy. Para la mayoría de la gente, este no es precisamente un descubrimiento impactante. Personalmente, he sido consciente de las diferencias desde muy joven, sobre todo gracias a las incesantes preguntas que hacía sobre el embarazo de mi madre con mi hermano menor. Aún así, a pesar de esta supuesta familiaridad con la mecánica de las aves y las abejas, no tenía del todo claras las distinciones físicas que las hacían posibles. Sabía cómo eran mis partes íntimas, por supuesto, pero la forma femenina era un misterio para mí. Siendo la joven y trabajadora niña de 4 años que era, decidí emprender una expedición de descubrimiento. Mi lógica, si se le puede llamar así, era la siguiente: mi madre era, según me habían dicho, una niña. Por lo tanto, debía tener las características físicas de una niña. Como sabía que era de mala educación preguntar por el cuerpo de otras personas, aunque aún no entendía por qué, estaba bastante segura de que me metería en problemas por solicitar examinar su región pélvica. Entonces mi única opción fue robar a escondidas toda la ropa interior de mi madre. Verás, como ponerse ropa interior era requisito previo para poder ponerse cualquier otra cosa, pensé que la ausencia de dicha ropa obligaría a mi madre a andar desnuda un rato. Haría mi análisis, devolvería discretamente lo que había robado, y nadie se daría cuenta. Bueno, menos yo. Decidí esperar a que mi madre volviera a ducharse y entonces pondría en práctica mi plan. Me habían dicho que los cajones de ropa de mis padres estaban estrictamente prohibidos para mí, por eso decidí asaltar esos últimos. Mi primera acción fue acercarme al cesto de la ropa sucia y sacar la ropa interior que mi madre se había puesto antes de ducharse. Esto, en mi opinión, fue una jugada maestra de mi parte, convencido de que alguien menos inteligente no habría considerado siquiera la ropa usada.
Por desgracia, olvidé que el cesto estaba en el baño, el mismo baño, por supuesto, donde mi madre se estaba duchando. Ni qué decir tiene, me atraparon enseguida. Mi madre, envuelta en una toalla, me interrogó sobre mis motivos para robarle sus bragas, y me vi obligado a confesar todo el asunto. Me respondió con una moraleja y luego prometió comprarme un libro informativo de anatomía si de verdad sentía curiosidad. Ese libro, por cierto, se titulaba ¿De dónde vengo? Y contenía dibujos caricaturescos de hombres y mujeres desnudos. Pasarían algunos años más antes de que recordara ese momento con algún tipo de vergüenza, pero cuando lo hice, puedes creer lo increíblemente incómodo que me sentí.